Bien, damos inicio entonces al tema número 2 dentro del esquema que tenemos diseñado para nuestro curso de Geografía, Historia y Ciudadanía de primer año. En esta oportunidad, siguiendo con el esquema de una sociedad colonial y los hechos que se suscitaron luego del establecimiento de esta sociedad colonial, que dieron como resultado la independencia de Venezuela. Vamos a hablar de uno de los hombres más destacados dentro de este esquema donde surgieron ciertas personas, ciertos hombres que de acuerdo a la situación política que se vivía y al estado de indefensión que habían dentro de estas colonias que suscitaron lo que hoy conocemos como la independencia de Venezuela. Hablemos entonces de Francisco de Miranda como el precursor de esta gesta emancipadora, esta gesta libertadora. ¿Okay? Para ello vamos a compartir el siguiente material. Geografía, Historia y Ciudadanía, Francisco de Miranda, 28-3 de 1750, 14-7 de 1816. Precursor de la emancipación. Historia de Venezuela, primer año. Francisco de Miranda fue uno de los precursores, de los que primero se manifestó en contra de esa opresión, digámoslo de esta manera, en contra del gobierno, en contra de esa dependencia del Reino de España. ¿Eh? Francisco Miranda fue uno de los primeros que aportó ideas para esta emancipación. Francisco de Miranda fue un descendiente de isleños. Sus padres nacieron en las Islas Canarias y descendientes de ellos, por lo tanto, era un blanco criollo o un blanco de orilla, como era conocido dentro de la sociedad colonial. Considerado el precursor de la emancipación americana contra el Imperio Español. Tenía el rango de teniente general de la Nueva Francia, puesto que sirvió en el ejército francés y estuvo presente en la Revolución Francesa. Sus padres, Francisca Antonia Rodríguez de Espinosa y Sebastián de Miranda Ravelo, vivió con una persona que fue denominada su cónyuge, a pesar de que tuvo muchas mujeres dentro de su vida amorosa. Sarah Andrews se llamaba esta persona. Sus hijos, Leandro de Miranda y Francisco de Miranda. Su nombre, Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez Espinosa. Los apodos, fue apodado el precursor de la independencia, el precursor de la emancipación, el gran americano universal, como era conocido también. Francisco de Miranda nació el 28 de marzo de 1750 en Caracas. Su familia, hijo de Francisca Antonia Rodríguez de Espinosa y Sebastián de Miranda Ravelo, originario de las Islas Canarias. Estudió durante 1762 estudios en la Universidad de Caracas, latín, gramática, religión, aritmética, geografía. Además realizó cursos de artes en las mismas universidades, estudiando lógica, física, metafísica y obtuvo el título de bachiller en 1767. Se dice que fue un gran sabio de acuerdo a la cantidad de estudios que realizaba y cómo se formaba. Fue un hombre que se dedicó mucho tiempo en su vida a la instrucción. Gran parte de su vida fue basada en la instrucción, en las artes que se daban para esa época, las artes que componían la formación de una persona. Su carrera militar. Después de estudiar el bachillerato, viajó a España
y como capitán participó en la defensa de Melilla. Melilla fue una región de España donde él participó y se destacó en el grupo de artillería, siendo comandante de un grupo de artillería en la defensa de Melilla. En 1780 fue destinado a La Habana, Cuba. Recuerden que Cuba era provincia también, era colonia de España. Pero ya venía como una especie de malversión, una especie de maltrato contra España, contra la conspiración de España, y tenía una persecución en su contra. Por eso fue que él fue sacado de España y mandado a La Habana, Cuba. Cuando llegó a La Habana, Cuba, se escapó, desertó de ese ejército español y llegó a los Estados Unidos en compañía de Juan Manuel Cajigal, que fue su mentor. Juan Manuel Cajigal fue su mentor desde el hecho. Cajigal fue un investigador, astrólogo y gran cantidad de estudios de la ciencia. Es por ello que, por ejemplo, tenemos en Venezuela el gran observatorio que se llama Observatorio Cajigal o Juan Manuel Cajigal en honor a ese señor, donde se entrevistó con el presidente George Washington y con otras personalidades estadounidenses. Dentro de esas personalidades fue miembro también del ejército de los Estados Unidos y participó en la guerra de Pensacola, en la batalla de Pensacola, con la batalla que tenían los estadounidenses en ese momento para la liberación de su colonia, que era colonia inglesa. El 1 de febrero de 1785 presentó ante el gobierno inglés su proyecto revolucionario. ¿Okay? Ya empezaba Francisco de Miranda a pensar en la revolución y la liberación de estos territorios. En Kiev conoció a la emperatriz Catalina de Rusia. También participó dentro del ejército ruso. ¿Okay? Y esta lo autorizó a utilizar los uniformes del ejército ruso. Como ven, Francisco de Miranda participó en todas las gestas de emancipación, porque ya él tenía ideado para Venezuela estos intentos de liberación. ¿Okay? En Francia ingresa al ejército francés con el grado de mariscal de campo. Se destacó en la victoria del Valmy. ¿Okay? Valmy es una región de Francia, donde él participó también como miembro del ejército francés. Ascendió al grado de general como jefe del ejército norte. Tomó Amberes y Rouen. Pero su jefe, el general Damour, lo acusó de ser el responsable de algunos fracasos militares. Ingresó a prisión y después de largo juicio fue declarado inocente. El 15 de mayo de 1793, y al salir en libertad, el pueblo lo llevó en hombros. Acosado por los jacobinos, huyó de París y llegó a Londres el 15 de enero de 1798, donde reanudó sus entrevistas con Pitt, quien entonces se dedicó a apoyarlo. ¿Okay? Se dedicó a apoyarle porque ya Francisco de Miranda venía con ese proceso de gestar la emancipación de estos territorios, de liberarse del yugo español. Francia era enemigo de España en ese momento. ¿Okay? Francia fue enemigo de España en ese momento y se dio la situación que permitió iniciar los movimientos de revolución dentro de Venezuela. Es considerado el precursor, puesto que después de él se dieron una serie de movimientos que lo vamos a ver mucho más adelante, por allá cuando cursemos segundo año, que se llaman movimientos de la gesta emancipadora. América del Sur. Decepcionado por la actitud inglesa, que no le prestaron mucha atención, digámoslo de esta manera, de su proyecto, se trasladó hasta Nueva York y luego hasta Haití. Haití, una isla del Caribe que ya había gestado su revolución, había gestado su independencia. ¿Okay? Fue la primera colonia que se independizó en América, la isla de Haití. De allí surgen las primeras expediciones de Francisco de Miranda
hacia Venezuela, en su intento de la liberación, en su intento de revolución, donde armó una expedición que se hizo primera escala en Haití el 18 de febrero de 1806, en aguas haitianas a bordo del Leander. El Leander era la embarcación que utilizó para hacer esa expedición. Leander también fue el nombre de su primer hijo, Leandro Leander. Enarboló el 12 de marzo de 1806 lo que se convertiría en la bandera de Venezuela. Este es el sitio donde se enarbola por primera vez la bandera de Venezuela, en el mástil de Leander, en Haití, que él diseñó una bandera, la primera bandera tricolor que utilizó Francisco de Miranda, fue en el barco El Leander, y es la que da origen a las banderas que hoy tenemos. Allí se vinieron las goletas Bachú y Vip. Frente a Ocumare de la Costa en Venezuela, la expedición fue rechazada. Recuerden ustedes que todavía se mantenía férreamente el yugo español. ¿Okay? Ese primer intento de expedición fracasó frente a las costas de Ocumare. Un segundo intento, del 1 al 4 de agosto, también terminó en fracaso, que fue la expedición que llegó a la vela de Coro. En 1810, Miranda recibió a Simón Bolívar y Andrés Bello en su residencia en Londres. Luego de los sucesos de abril de 1810, se organizaron grupos patrióticos que buscaron apoyo dentro de las personalidades que se conseguían fuera de Venezuela, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en todos los lugares buscaron esos apoyos. ¿Okay? Le tocó al joven Simón Bolívar, contaba apenas con 19 años, 17, 18 años por ahí, y Andrés Bello, el gran intelectual que formó parte de la formación de Bolívar. En su residencia en Londres, ya Francisco de Miranda estaba viviendo por allá y fueron hasta él para conseguir su apoyo, quienes los convencieron a unirse en el movimiento independentista. Aduciendo que las condiciones estaban dadas, su posterior llegada a La Guaira estuvo marcada con un recibimiento glorioso y obtuvo el grado de general del ejército. ¿Okay? Este es el retorno que hace después del fracaso de sus expediciones. Francisco de Miranda llega nuevamente a Venezuela, ¿okay? Por lo que se conocía como estos nuevos movimientos en América en Venezuela, después de los sucesos de abril de 1810, fueron por Francisco de Miranda, que llega nuevamente y es recibido en La Guaira. Tras fundar la Sociedad Patriótica, que fue el resultado del grupo de jóvenes y intelectuales que organizaron los sucesos de abril de 1810, se organiza lo que se denominó la Junta Patriótica, la Sociedad Patriótica, y enfrentar el ejército que aún permanecía dentro de Venezuela. Participó entre los firmantes del Acta de Independencia. Francisco Miranda fue uno de los firmantes. Esa Acta de Independencia se firma en una capilla aledaña a lo que hoy se conoce como la esquina de San Francisco. Había una pequeña capilla en honor a Santa Ana, y ahí fue donde se firmó el Acta de Independencia. Un año después se le otorga los poderes plenipotenciarios y tuvo que enfrentar al ejército de Domingo de Monteverde. Aún se permanecían en dominio de España ciertas regiones y se pretendía reconquistar nuevamente todo el territorio de la Capitanía General, donde funcionaba todo esto. Fue el primer intento, ¿ok? Eso fue abril de 1810, cuando comenzó esa revolución, después de muchos movimientos, que se firmó esa Acta de Independencia. Por desgracia, Francisco Miranda finalmente fue encerrado, acusado por sus propios compañeros de traición. ¿Okay? Esto lo vamos a discutir muchísimo más adelante, pero ya en segundo año, ¿qué pasó? ¿Por qué fue entregado por sus mismos compañeros a el ejército de Monteverde? ¿Okay?
Finalmente fue encerrado en el puente de San Carlos, en el estado Cojedes, tratado como un traidor. De allí es trasladado a La Guaira y de esta al Castillo San Felipe en Puerto Cabello. Luego de estar en el Castillo San Felipe es trasladado hasta Puerto Rico, donde permanece pocos días y luego es enviado a España. Miranda fue transferido a la prisión de la Carraca, en España, donde falleció el 14 de julio de 1816, dejando un gran legado para la historia universal y para la